La verdadera nobleza de la mente, por Jonathan Edwards. Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Tenemos una consideración en la parte anterior del capítulo de Pablo y Silas llegando y predicando en Tesalónica, y de cómo fueron recibidos por los tesalonicenses. Algunos de ellos creyeron y se unieron a ellos, pero la mayor parte de ellos cerraron sus ojos contra la luz y fueron movidos por envidia contra estos ministros del Evangelio y provocaron toda la ciudad en un alboroto contra ellos. Pero Pablo y Silas, escapando de sus manos, llegaron a Berea y predicaron el Evangelio allí. Y aquí se encontraron con otro tipo de tratamiento del que tuvieron en Tesalónica. Fueron más nobles e ingenuos, no fueron tan irrazonables. Los tesalonicenses estuvieron predispuestos en contra del Evangelio y lo rechazaron como falso sin examinarlo. Cerraron sus ojos de la luz para la luz. Pero estos estaban dispuestos a recibir luz. Fueron más imparciales que ellos. Estaban dispuestos a dar a los argumentos que Pablo y Silas sostenían su debido. Eran más nobles por el hecho de que no eran tan envidiosos y maliciosos, pues no envidiaban de Pablo y Silas la honra o el honor de ser extraordinariamente embajadores de Dios para enseñar a los hombres el camino de la salvación. Hay dos cosas que son mencionadas que manifiestan su nobleza o ingenuidad de la mente. 1. Al recibir la palabra con toda alegría. Ellos reconocieron la racionalidad y excelencia de las cosas que enseñaron, y estaban alegres en escuchar tal misericordia maravillosa, y de la realización de las cosas gloriosas profetizadas en el Viejo Testamento, que tanto habían esperado, y estaban alegres porque había un camino de salvación para ellos. Por este medio ellos actúan como razonables, ingenuos y de buen espíritu. Y 2. Al examinar las Escrituras, para ver si esas cosas eran así. Ellos no lo tomaron por garantizado, sino que consideraron y pesaron los argumentos que fueron ofrecidos, y examinaron las profecías, para ver si estaban de acuerdo o no con las cosas que Pablo y Silas predicaron sobre Jesucristo. En esto ellos actuaron racionalmente. Ellos recibieron el Evangelio sobre buen fundamento, después de una consideración deliberada y madura. Doctrina. La verdadera nobleza de la mente es que de buen grado y sinceridad entretenga el cristianismo. Digo de buen grado porque es dicho de los de Berea, que recibieron la palabra con toda solicitud. Ellos abrigaron a Jesucristo como un invitado bienvenido, favoreciendo su dignidad y excelencia. Ellos trataron el Evangelio con ingenuidad, y al convertirse tan excelente, fue una cosa para ser tratada, pues les sentó bien abrigar la palabra de una persona tan excelente. Digo excelente porque hay muchos que parecen recibir y dar crédito al Evangelio, que no lo hacen como los bereanos. Ellos la reciben en la confianza, porque otros hombres lo dicen así. Por eso ellos creen. Ellos creen meramente porque fueron educados de esa manera, o pretenden creer en ello y recibirlo para tener ventajas externas o crédito. Pero ellos nunca lo recibieron por una verdadera convicción de que el asunto era realmente así. No lo reciben porque son convencidos por las evidencias, o por alguna excelencia que ven en ello, o porque una verdadera fuerza es dejada entrar en sus mentes por la palabra de Dios. Personas como estas no reciben sinceramente el cristianismo. Su fe es construida sobre una fundación podrida. La palabra no tiene raíz, y por eso no dará fruto. Pero eso es demostrado ser así, como hemos dicho, por estas siguientes cosas. Primero, es la cosa más racional abrigar así el cristianismo. Es un requisito a fin de tener una mente noble, de que un hombre sea racional,
una persona de un buen entendimiento. Un hombre no puede ser un hombre de un espíritu verdaderamente noble, y aún ser un hombre insensato, o un hombre muy ignorante. Por más ingenua que la disposición de un hombre sea, esa disposición no tiene la oportunidad de exhibirse en un hombre que es ignorante e insensato. Sabiduría es la cosa más esencial a fin de tener una mente noble. Un hombre actúa más racionalmente en creer las verdades del Evangelio. Las doctrinas del cristianismo son en sí mismas lo más razonables, extremadamente congruente a la razón natural del hombre. Muchas de las doctrinas son enseñadas por la luz de la naturaleza, tal como el ser de Dios y el ser, un ser todopoderoso, todo sabio, el más santo, bueno y abundante, y que creó el mundo, que hizo todas las cosas para sí mismo, y que Él sostiene y gobierna el mundo, y dispone todas las cosas de acuerdo a su placer, a fin de manifestar su gloria. Y también es evidente por la luz de la naturaleza, desde estas premisas, que todas las criaturas razonables están obligadas a adorar, amar, obedecer y confiar en este Hacedor y soberano de todas las cosas, y que el pecado o desobediencia a los mandatos de Dios, ordenanzas de Dios, merece su ira y desagrado. Todas estas doctrinas de la palabra de Dios, la razón humana enseña, y son llamadas las doctrinas de la religión natural. Es también extremadamente congruente a la razón humana suponer que el alma del hombre no muere con el cuerpo, sino que habrá un estado futuro en donde los hombres buenos serán premiados y los hombres perversos castigados. Está muy de acuerdo con lo que la razón nos dice, que es muy digno de la sabiduría de Dios, quien gobierna el mundo, que haya un juicio general, de que al final del mundo Dios llamará a dar cuentas a todos los habitantes del mundo, como cuando al final del día el amo toma en cuenta a sus siervos, y de que por lo tanto todos los muertos resucitarán en vida para este propósito. Está también muy de acuerdo a la razón suponer que Dios, quien nos creó para servirlo y disfrutarlo, se revele a la humanidad, que les dé alguna revelación en la que les enseñe respecto de su naturaleza y voluntad, y revele cosas de otro mundo para ellos, y les diga la manera de cómo obtener paz con él y disfrutar de su favor. Y es muy consonante con la razón suponer que en tal revelación Dios revele muchas doctrinas que están por encima de la razón humana, pues sería extraño si Dios no supiese nada sobre sí mismo, excepto lo que el hombre es capaz de conocer por su propia razón natural. Y por eso, si una revelación de Dios tiene algunas doctrinas en ella que están por encima del descubrimiento de la razón, estaría tanto más de acuerdo a la razón por eso. Y por lo tanto la religión cristiana puede ser tanto más recibida racionalmente y creída por tener algunas de esas doctrinas, tales como la doctrina de la Trinidad y encarnación y satisfacción de Cristo. Y de hecho, la encarnación y satisfacción de Cristo son doctrinas extremadamente razonables. Una sabiduría maravillosa y congruencia y racionalidad aparece en ellas, como puede ser particularmente demostrado si el tiempo lo permite. Y aparte de la razonabilidad de estas doctrinas en sí, hay abundante evidencia de que el libro en donde están reveladas es la palabra de Dios. Es evidente de muchas maneras. No hay otro libro en el que haya alguna pretensión de ser la revelación de la voluntad de Dios. De no ser así, no habría otro libro que muestre algún método racional de obtener paz con Dios después que lo hayamos ofendido, o que nos diga lo que Él requiere de nosotros a fin de obtener la paz con Él otra vez. No hay otro libro, sino este que dé algún relato tolerable sobre otro mundo, un estado futuro.
Las revelaciones que hay en este libro han sido confirmadas por abundancia de milagros, extremadamente grandes y de todos los tipos, y de los más convincentes que se puede pensar, y fueron causados lo más públicamente que era posible. Los milagros que fueron causados por Moisés fueron a la vista de toda la nación de los judíos, probablemente cerca de 2 millones de almas, y los milagros de Cristo y sus apóstoles fueron causados delante de multitudes de judíos y de todas las naciones, y fueron publicados por todo el mundo, al dar testimonios en un día en que, si no fuesen verdad, todo el mundo los podría haber contradicho. Y aparte de eso, han habido pruebas continuas de la autoridad de este libro por el continuo cumplimiento de profecías a lo largo. Muchos otros argumentos pueden ser sustraídos, aparte de las marcas y caracteres de la divinidad, por todo lado apareciendo en la Biblia, que son pruebas autoevidentes de que viene de Dios. No puedo aquí alargarme en argumentos, pero estos pueden servir para mostrar que los que creen en el Evangelio actúan tanto más racionalmente. Los que se niegan a creer en la verdad del Evangelio muestran ser mentes peligrosas y nobles. Muestran que sus mentes están cegadas, están miserablemente engañadas por sus propias ignorancias y los prejuicios del pecado. Cierran sus ojos contra la luz clara y no abrigarán las verdades más claras. Aquellos que voluntariamente abrigan el Evangelio actúan lo más racionalmente, en que actúan lo más justamente. Ellos abrigan que eso es lo más digno de ser recibido, que es lo más excelente. Aquellos que lo niegan actúan lo más irracionalmente, en que rechazan lo más digno de aceptación, lo rechazan como detestable, aquello que es extremadamente excelente y honorable. Aquel que abriga el cristianismo actúa racionalmente, en que actúa de la manera más prudente. Él consulta su propio interés y beneficio. Él, al hacerse un hombre racional, prefiere su interés eterno antes que el temporal. Escoge más bien negarse mientras vive aquí en este mundo, que ser miserable para siempre. Prefiere la bienaventuranza eterna, como un hombre racional haría, antes que la felicidad que dura, sino unos pocos días. Por lo tanto, los hombres piadosos, en el relato de la Escritura, son los únicos sabios, y los pecadores son considerados los mayores insensatos. Actúan como hombres locos, corriendo hacia la miseria eterna, cuando se les ha dicho y advertido de ello. Ellos prefieren un pequeño placer carnal en este mundo antes que la bienaventuranza eterna. Segundo, el que abriga sinceramente el cristianismo muestra en ello una desconsideración a esas cosas que son pequeñas y despreciables, y principalmente se importa con esas cosas que son de la más superior naturaleza y de la mayor importancia. Es un señal de una mente innoble, un espíritu mezquino, relacionarse con cosas mezquinas y pequeñas, estar muy preocupado con vanidades infantiles. Los hombres naturales, sus pensamientos y sus corazones se relacionan con cosas mezquinas, con cosas que no son sino vanidad, de muy poca importancia, que tienden poco hacia el Evangelio, que tienden poco hacia el verdadero interés de los hombres, que más bien sirven para divertirlos, como los niños que se divierten con sus pequeñeces, para que realmente les beneficie. Ellos están en busca de esas cosas que están por debajo de la dignidad de la naturaleza humana, de ninguna manera apropiadas para ser escogidos por la felicidad de esos seres que tienen una sustancia espiritual dentro, que son dotados de entendimiento, que son más bien los disfrutes de bestias que de los que tienen la imagen de Dios en ellos y una naturaleza inmortal. Sus mentes están amarradas a la tierra, al polvo bajo sus pies,
contrario a lo que se pretendió cuando Dios hizo la tierra para el hombre, y no el hombre para la tierra. Esas cosas en las que los hombres carnales ponen sus corazones son mezquinas y despreciables en muchos respectos. Son de una naturaleza inferior a la naturaleza humana, y por lo tanto demasiado mezquinas para que Él haga de ello su mayor felicidad, y que luego no son capaces de rendir ninguna felicidad satisfactoria verdadera al hombre. Son de una extremada naturaleza decadente y desvanecedora. Son, por así decirlo, sombras que desaparecen mientras los hombres las abrazan. Pero ahora el cristiano sincero, su corazón es levantado por encima de estas cosas. Él es, en una medida, llevado a despreciar vanidades y pequeñeces terrenales. Él ve que no son capaces de proporcionarle verdadera felicidad. Está convencido de sus naturalezas vanas y mezquinas y sombrías. Él busca cosas de una naturaleza más noble y excelente, más de acuerdo a la dignidad de su naturaleza, y las escoge por su porción. Su mente es levantada por encima de la tierra, y se eleva hacia cosas de una naturaleza espiritual y celestial. Él se importa con esas cosas que son de la mayor importancia, que son de mayor peso que los asuntos de reinos terrenales, y que la menor parte de las cuales es más valioso que el mundo entero. Está en busca de lo que es capaz de proporcionar verdadera satisfacción y felicidad, y que es eterno, que no solamente agradará por unos pocos días, sino que hará al alma feliz para siempre. Cosas que no decaerán, sino que son incorruptibles. Reinos, coronas, cetros, no son sino pequeñeces en comparación con esas cosas con las que el cristiano se preocupa. El que, por lo tanto, en esto ejerce el cristianismo, ejerce la verdadera grandeza de la mente. Tercero, el que verdaderamente abriga el cristianismo muestra un aborrecimiento a esas cosas que son inmundas. Deleitarse en esas cosas que son impuras y bestiales muestra un espíritu innoble del más bajo grado. Un hombre de una mente noble aborrece tales cosas como esas que degradan su naturaleza y son una contaminación y una deshonra para él. Él se mantendrá a una gran distancia de cualquier cosa que huela a inmundicia. Es ofensivo para él y es algo que no puede soportar. Todos los hombres perversos se deleitan en inmundicia. Aman aquello que por encima de todo es lo más abominable y más profano para el alma. Ellos codiciosamente se lo tragan, como el perro come su propio vómito, y se revuelca en él, como el cerdo se revuelca en el lodo. Ellos se vuelven como las bestias por sus deleites en codicias sensuales, por una mentalidad mundana, intemperancia, lascivia. Ellos se vuelven como las más inmundas bestias venenosas en malicia y rencor y envidia. Y todo pecado extremadamente contamina el alma y la deja más inmunda que las bestias. Job 15:16. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Pero el cristiano aborrece esas cosas que son inmundas y que contaminan el alma. Él tiene más consideración por su carácter alto que lleva a la dignidad que Dios ha puesto sobre él, quien lo ha hecho un hijo de Dios y un heredero de un reino celestial. La inmundicia espiritual es lo que su alma detesta, lo que no ama que llegue cerca, y aborrece su misma aparición, pero se deleita en esas cosas que son puras, dignas y honorables. El cristiano tiene una disposición para hacer como somos mandados. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Cuarto, ser un cristiano es ser de una mente noble. En ese cristianismo, los hombres son liberados de la esclavitud a sus pasiones.
Son las mentes inferiores serviles que están más bajo el gobierno de sus pasiones, que son esclavos de esos peores amos. Nuestras pasiones nuestras pasiones nos fueron dadas para que sean nuestras siervas y no nuestros dueños. Los hombres carnales son de un espíritu tan mezquino como para voluntariamente volverse siervos de lo que les fue dado para que sean sus siervos. El cristiano se libra de esta esclavitud mezquina, hace valer su propia libertad y el dominio que es de su derecho. Obtiene victoria sobre la pasión de la ira. Es un señal de una pequeña alma tender a lanzarse en una rabia, ser de una disposición iracunda, maliciosa y vengativa. Eso se debe a una debilidad de mente. El que tiene fuerza y estabilidad de mente no es fácilmente agitado y desordenado por todo viento. Es del temperamento del cristiano ser manso y tranquilo, y no fácilmente provocado, sin ser molestado con afrentas e injurias. El cristiano está por encima de estas cosas, está fuera del alcance de ellas. Él, por así decirlo, reside por encima de las nubes, fuera del alcance de los vientos y tormentas, y disfruta de una serenidad y tranquilidad perpetua. Sabe que los hombres no son capaces de hacerle ningún daño real. Su corazón está fijado, confiando en Dios, y es como el monte, Sión, que no puede ser abalado. De modo que tiene el dominio sobre otras pasiones y apetitos. Se gobierna por la razón y verdadera sabiduría, y es capaz de negarse y crucificar sus apetitos carnales por amor a su propio interés real, y por el bien de los demás, y por el amor a lo que es verdaderamente decente y excelente. Quinto, ser un cristiano es ser de una noble disposición, porque el cristianismo da una verdadera valentía y fortaleza a la mente. La valentía es por el consentimiento de la humanidad reconocido como una calificación necesaria de una mente noble, y la cobardía es vista como vileza de espíritu. Pero es el cristiano y el cristiano solamente que es dotado de verdadera valentía y fortaleza. La valentía puede ser así definida. Es una fuerza de mente por la que cualquier uno es capacitado y motivado a hacer lo que es apropiado que hagan sin ser prohibido o impedido por miedo. Ahora, los hombres perversos no tienen esta valentía. Tienen miedo de hacer lo que es apropiado que hagan. Sus miedos tienen tal poder sobre ellos que les quita sus fuerzas, les confunde. Tienen miedo de hacer lo que Dios y la naturaleza y bien de la humanidad y sus propios intereses requiere de ellos. Son tan cobardes que tienen miedo de hacer lo que es necesario para que hagan a fin de escapar de sus propias destrucciones y obtener sus propias felicidades. Tienen miedo de comprometerse en la religión. Tienen miedo de hacerse daño y de traerse aflicciones. Tienen miedo de ser reprochados por sus compañeros. Miedo de las carcajadas de los necios. Tienen miedo donde no hay. Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Pero el cristiano no es así. Sus corazones están llenos de una valentía y resoluciones santas. No son asustados por tales espantapájaros que aterrorizan al perverso. No tienen miedo de hacer lo que son sus deberes y aquello que es apropiado que hagan. No son asustados por los pensamientos de la negación de sí y sufrimiento. No tienen miedo de reproches. No son asustados de la práctica de la religión porque sean burlados por los demás. Sí, no tienen miedo de la persecución. Tienen tal valentía y resolución que son capaces de vencer el mundo con todos sus terrores y crueldades. Sí, tienen valentía contra los terrores de la muerte, y son audaces para encontrarse con aquel que es el terror de los reyes y hace que los corazones de los poderosos tiemblen y se hagan como de cera en medio de sus entrañas. Han habido cientos de miles de cristianos que, en probaciones, han mostrado tal valentía que reyes y emperadores,
con todos sus terrores y tormentos que podrían inventar, no fueron capaces de intimidar sus espíritus, sino que han triunfado audazmente sobre todas sus furias en medio de llamas y sobre parrillas calientes, que mostraron una valentía como la de Sadrach, Mesach y Abednego, que no pudieron ser amedrentados por el horno ardiente de Nabucodonosor. Tal valentía como esta es la valentía del cristiano, que en mucho excede la valentía de los héroes renombrados, Alejandro, Pompeyo y César, y es de una valentía mucho más noble. Sí, la valentía cristiana es la única valentía verdadera, en que es la única valentía que tiene su fundación en la razón y la virtud. La valentía por la que la mayoría de los guerreros audaces son alabados no es de ninguna fuerza de mente, obtenida por consideraciones racionales o por algún sentido de prudencia y virtud, sino más bien por temeridad junto con calor de sangre y furia de espíritus animales, justamente el tipo de valentía que vemos en caballos y toros, y por lo tanto no pueden denominar un hombre de espíritu noble. Pero es sólo el cristianismo que transmite una valentía verdadera y racional. Proverbios 28:1. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como el león. Sexto, ser de un temperamento cristiano es ser de una disposición liberal abundante. Esto es estimado como una de las calificaciones grandes de una mente noble. No ser mezquino hablando y egoísta, sino ser comunicativo y generoso. Estar listos para extendernos para el beneficio y conforto de los demás. Y esto es una disposición abundantemente insistida en el Evangelio. Estar listos para distribuir, dispuestos a comunicar. No ver a todos los hombres en sus propias cosas, sino todo el mundo en las cosas de los demás. Amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Esparcir y arrojar nuestro pan sobre las aguas. Y el cristianismo no solamente requiere esto, sino también dispone a ello todo el mundo que verdaderamente abraza el cristianismo. Llena el corazón con un amor y benevolencia noble, difusiva a la humanidad. Y hace amar no solo en palabra y en lengua, sino en obras y en verdad. Los hombres muchas veces tienen la reputación de ser liberales y de espíritus nobles, cuando ellos solamente dan para sus propias honras y crédito. Los grandes hombres muchas veces se dan unos a los otros grandes obsequios, siendo que no viene de un verdadero amor hacia la persona que se lo dan, sino que es solamente para sus propias causas que lo hacen. Pero esto no es ser verdaderamente generoso. Pero el cristianismo dispone a los hombres a dar por un verdadero amor y buena voluntad sincera. Dar sin esperar nada de vuelta. Dar a aquellos que no son capaces de recompensarnos. Dar y no dejar que nuestra mano derecha sepa lo que la izquierda hace. Y no por ningún plan de promover nuestro propio crédito entre los hombres. Séptimo. Y por último, ser de un espíritu cristiano es ser de espíritu público. Ser de espíritu público es ser de espíritu noble por el consentimiento de todos. El cristiano no solamente mira solo por su propio bien y el bien de unos pocos a su alrededor, sino que por el bien de su país. Sí, el bien de la Iglesia universal. Él está preocupado por lo mejor de la humanidad. Él anhela por el florecimiento de la religión en el mundo, por la prosperidad de Jerusalén. Se regocija cuando escucha alguna de tales noticias, de que la religión florece en estas y aquellas ciudades o tierra. Ora por la propagación de la religión a los paganos, y tiene un amor hacia la humanidad en general, y especialmente cuanto a sus almas. Esto es de un espíritu público más noble que cualquier uno que los hombres naturales tienen, sobre dos consideraciones. Primero, respecto a un mayor bien. Un hombre natural
puede buscar el bien externo del público, puede buscar sus riquezas o sus defensas de los enemigos o de sus honras, pero no está demasiado preocupado por sus salvaciones, sus bienes espirituales y eternos. Y luego, segundo, es más extenso. Un hombre natural puede estar preocupado por el bien del país que pertenece, pero un cristiano está preocupado por la Iglesia universal y el mundo de la humanidad. Tiene una benevolencia universal. Así, ser un cristiano es ser de una disposición verdaderamente noble. Aplicación. Primero. Así aprendemos cómo de intolerable es el pecado de los que están avergonzados de la religión. Por más excelente y noble que el cristianismo sea, hay algunos que están avergonzados de él. Es una tentación para algunos no aventurarse en un trayecto religioso de vida, del cual tienen vergüenza. Tienen miedo de que sean motivo de burlas por sus compañeros. Y si ellos en alguna medida buscan a Dios y se interesan sobre sus almas, no son audaces en ello. Lo esconden estando avergonzados de ello. Y cuando están otra vez con sus compañías, se conformarán a ellos más allá de los límites, o si no, tendrán miedo de que sea notado que son escrupulosos y concienzudos, y así se rían de ellos. Tienen vergüenza de profesar a Cristo delante de los hombres. Esconden su religión, no porque no serían hipócritas, sino porque tienen vergüenza. Tienen vergüenza de aquello que es la mayor excelencia de la naturaleza humana, de aquello que es lo más racional, prudente, honorable y noble en el mundo. Tienen vergüenza de aquello que, sobre todo, ennoblece y promueve sus almas, y piensan que más honorable es aquello que sobre todo los degradan. Los que hacen así revelan un gran grado de ignorancia y necedad. Insensatamente malinterpreta aquello que es por encima de todo para su honra, para que sea para su desgracia. También muestra un gran grado de cobardía, que una cosa tan pequeña como la decisión de necios le aterrorizarán y le hará tener miedo de abiertamente practicar la cosa más excelente en el mundo. Muestra un grado de falsedad, se muestra un falso amigo de la religión, pretende exponer la religión y ser amigo de ella, pero tiene vergüenza de aparecer abiertamente. Como tal, pretende ser un amigo de Jesucristo, pero no se atreve a sí mismo delante de los hombres. Por lo tanto, ciertamente no puede ser esperado que Cristo lo admita ser su amigo delante de su Padre, que está en el cielo. Tratamos a Cristo y el cristianismo lo más indignamente si nos mostramos en el menor grado intimidados por las carcajadas y burla de los hombres perversos, y no se muestran audaces y abiertos, y amigos resueltos de la religión. Nosotros podemos justamente tener nuestra parte con esos cobardes e incrédulos, y abominables que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Aprendemos lo cuanto aún más provocador es el pecado de quien se burla y hacen un escarnio de la religión. Hay algunos de los tales que no solamente se niegan a abrazar el cristianismo, sino que ellos se reirán de los que lo hacen. Si alguno de los que anteriormente eran compañeros empiezan a aparecer más sobrios y serios que el resto, ellos hacen de él sus juegos. Tales como estos actúan la parte del diablo, y están como para tener un pacto con él y sus ángeles. No podemos suponer sino que el Dios Todopoderoso, mientras contempla estas cosas, muy ciertamente no las soportará. Él no soportará ver que aquello que ha recomendado a los hombres como la mayor dignidad de sus naturalezas sea motivo de burla. Mientras ellos ven oportunidad para escarnecer a los demás, a hacerlos objetos de sus escarnios aquí, así ellos pueden esperar ser deprimidos como algunos de los más bajos y ser vistos como algunos de los más viles entre la multitud condenada, y serán algunos de los más despreciados. Tercero, si es así que un espíritu cristiano es de un espíritu verdaderamente noble, de eso aprendemos que el cristianismo es el mayor ornamento para los mayores hombres. Mezquindad
y vileza de espíritu no quedan bien con grandeza de lugar y carácter, sino que es de tales que son promovidos por encima de otros hombres, en puestos que sean de una mente noble. Es propio de ellos ser hombres racionales, hombres de entendimiento, sabiduría y prudencia. Es propio de ellos desconsiderar esas cosas que son pequeñas y despreciables, y principalmente considerar esas cosas que son de la mayor naturaleza superior. Es propio de ellos aborrecer esas cosas que son viles e inmundas, y hacer y amar lo que es puro y honorable. Es propio de esos no ser esclavos de sus pasiones, sino de mentes tranquilas y serenas. Es propio de grandes hombres ser hombres de verdadera valentía y fortaleza, ser de una disposición liberal y generosa, y ser de espíritu público. Ciertamente estas cosas son propias de hombres grandes. Pero como hemos mostrado, es el cristianismo solamente que verdaderamente les transmite un espíritu verdaderamente noble. Hay muchos grandes hombres que, siendo naturalmente como los demás hombres de naturaleza pecaminosa, que son ignorantes de estas cosas, no saben lo que es una verdadera nobleza y grandeza de mente. Son extraños al cristianismo. 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que es el efecto de la ignorancia y ceguera, y porque no conocen lo que sería un ornamento para ellos. Ellos muchas veces están listos para imaginar que tienen mayor libertad que los otros hombres para gratificar sus apetitos. Ellos, siendo grandes, son impacientes de autodominio. Pero si esto es así, entonces es porque ellos tienen una gran libertad para ser bajos e inferiores más que los demás hombres. Pero por más que las imaginaciones corruptas e ignorantes de muchos grandes hombres puedan pensar lo contrario, aun así es la mayor honra y dignidad de grandes hombres temer a Dios con devoción y humildemente alabarlo y adorarlo, de humillarse grandemente delante de Él, con abatimiento y contrición de corazón, para arrepentirse del pecado. Es una honra de un gran hombre ser manso y paciente. Es de sus honras estar dispuestos a perdonar injurias. Algunos piensan que es honroso mostrar el mayor resentimiento de una afrenta les ofrecida, pero es un error, es un señal de una mente mezquina, fácilmente puesta en agitación. Es una honra para un hombre grande si ha hecho mal, si se ha salido del camino, reconocer su falta, estar preparado para sus propios fracasos. Tales cosas como estas son una honra para reyes y príncipes, y todos en lugar público. Y lo contrario es de una gran deshonra, y es impropio de un carácter grande. Tales cosas como estas eran una honra para el rey David, y Salomón, y Ezequías, y Josías. Eran una honra para ellos a la vista de su propio pueblo que gobernaban, y a la vista de otras naciones que estaban alrededor de ellos, y será para sus honras hasta el final del mundo. Cuarto, si es así que abrigar y practicar el cristianismo muestra verdadera nobleza de la mente, aquí aprendemos del por qué Dios hará cristianos ser reyes en el otro mundo. Leemos que ellos serán hechos reyes y sacerdotes, que reinarán para siempre, que se sentarán con Cristo en su trono, que recibirán una corona de gloria, y un reino celestial les es designado. Será como premio por sus noblezas de espíritu. En la medida en que sean de un temperamento cristiano, son de una disposición y temperamento adecuado para reyes, adecuado para tal estado elevado de honra y ascenso, porque sus mentes son exaltadas por encima de las mentes de los demás hombres. Dios, quien ordena todas las cosas hermosamente, hará que sus estados y condiciones sea mayor que el estado de los demás. Quinto, si es como hemos escuchado en la doctrina, entonces aquellos que actúan por debajo del cristianismo que profesan, han de ser muy culpados. Hay muchos que hacen una profesión de esta religión excelente, que no manifiestan las virtudes del que los ha llamado, no manifiestan ese espíritu verdaderamente noble que hemos descrito y que el Evangelio describe. Y algunos hombres piadosos sufren el espíritu contrario casi para prevalecer.
Ellos degradan sus mentes por debajo de un espíritu cristiano al sufrir cosas terrenales que ocupan mucho sus corazones y afecciones. Descuidan demasiado del objeto noble del que deberían estar familiarizados, y van detrás de cosas pequeñas y despreciables y cosas que no dan beneficio. Hay algunos que profesan el cristianismo que no obstante están muy sujetos o subyugados a sus pasiones. Se dejan llevar por la ira y un espíritu rencoroso. También muchas veces son culpados de demostrar demasiada temeridad y cobardía en la causa de Dios. Tienen miedo de hacer su deber, miedo de ser maltratados por sus prójimos. También fallan en la caridad y liberalidad y de un cuidado y preocupación por el bien de los demás. Son de un espíritu mezquino y privado. Muchos se quedan muy cortos en estas cosas, contrario a la naturaleza noble y excelente del cristianismo, y para la grande deshonra de la religión y de sí mismos. Sexto, y por último, sé exhortado a verdaderamente abrigar el cristianismo. Si tú no quieres ser una criatura mezquina, de un espíritu bajo, despreciable, recibe el Evangelio y practica sus reglas, pues sean cuales sean las otras calificaciones que tengas, si tienes buenas habilidades morales, o si has adquirido gran conocimiento, si eres naturalmente de una disposición generosa, como el mundo dice, si tienes un gran espíritu de gobierno, o eres naturalmente muy audaz, aún así eres una persona de una mente inferior mezquina, hasta que no seas cristiano. Actuarás irracionalmente e insensatamente. Pondrás tu corazón sobre vanidades mezquinas infantiles, y eres totalmente ignorante de esas cosas que son verdaderamente excelentes. Te degradas por debajo de la naturaleza de un hombre, y te haces como una bestia. Te deleitas en inmundicia, y esas cosas que una alma noble aborrecería. Eres una criatura débil, temerosa, cobarde. Eres un esclavo de tus pasiones y apetitos carnales, un siervo de siervos. No tienes verdadera generosidad. Eres de un espíritu estrecho y confinado. Pero si eres un cristiano, actuarás de acuerdo a la dignidad de la naturaleza humana. Sí, actuarás como tipos de seres superiores, como esos seres que son mayores que los hombres, como los ángeles del cielo. Serás compañero de ellos. Sí, serás como el gran Dios mismo. Serás un participante de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a través de la codicia. Segunda Pedro 1:4. Por tanto, que todos los que tienen algún respeto hacia sus propios honores o verdadera dignidad, por la perseverancia en hacer el bien, busquen honor, gloria e inmortalidad.